Hola amigos, qué gusto saludarles. Es un placer estar acá en otro Viernes de Disrupción. Como ustedes saben, Viernes de Disrupción es una propuesta que hace la Asociación Civil Un Estado de Derecho, conjuntamente en alianza con Universitas Fundación. Y la idea es presentar el derecho desde otra perspectiva, de una perspectiva más amplia, interdisciplinaria, tomando en cuenta otras áreas de conocimiento, también de una forma empírica, científica incluso, y sin duda eso nos lleva a un derecho liberal. Y hoy el doctor, el profesor, el maestro Alberto Venegas Lynch, hijo, nos habla sobre Mises en Buenos Aires. El profesor Ludwig von Mises estuvo en 1959 en Buenos Aires, invitado nada más y nada menos que por el papá de nuestro querido Alberto Venegas Lynch. Dio 6 conferencias, están recogidas en un libro que tiene el título tan simple, sencillo como Política Económica. ¿Y cuánto hay ahí? Realmente es un libro maravilloso que yo les recomiendo a todos leerlos. La última edición la hizo Unión Editorial y tiene un prólogo justamente del profesor Venegas Lynch, hijo. Qué gusto tenerte aquí, Alberto. Encantado. Todos lo conocen, en todo caso voy a hacer una presentación muy breve. El profesor Alberto Venegas Lynch, hijo, tiene 2 doctorados, doctorado en Economía, doctorado en Ciencias de Dirección, es miembro de la Academia Nacional Argentina de Ciencias Económicas y de Ciencias, es autor de 27 libros, quién sabe cuántos artículos, columnas de diario, es un trabajador incansable, es presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso en Buenos Aires. Les recomiendo a todos desde ya que vean el canal de YouTube y sigan a la Fundación Libertad y Progreso, tiene contenido muy bueno y actualizado. Profesor universitario en Argentina, en el extranjero, es una autoridad, es una referencia. Yo estoy encantado de poder conversar con usted, profesor Venegas Lynch. Qué gusto tenerlo acá en Viernes de Disrupción. Gracias por la invitación y gracias por esa generosa presentación. No, me quedé corto, pero mire, Mises estuvo en Buenos Aires en el año 59, usted tuvo la ocasión de verlo, pero además, qué orgulloso ha de estar usted de su padre, Alberto Venegas Lynch, padre, todo lo que hizo, el inicio de las ideas liberales en Latinoamérica está atado al nombre de su padre. Qué orgullo ha de sentir. Efectivamente, yo adhiero a la tradición de pensamiento liberal gracias a la perseverancia y a la paciencia de mi padre por mostrarme otros lados de la biblioteca, puesto como usted dijo, yo completé 2 doctorados, pero nunca escuché algo razonable sobre el liberalismo desde la cátedra, de manera que todo se lo debo a mi padre. Mi padre comenzó con estas ideas, con la tradición de pensamiento liberal y más concretamente con el estudio de la escuela austríaca en un seminario que organizó en 1942 en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas, con 3 colegas, eran 4 en ese seminario. Uno era William Leslie Chapman, que luego fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y fue quien lo recibió a Mises por iniciativa de mi padre en sus célebres conferencias, 6 conferencias en el aula magna de la Universidad de Buenos Aires. Y además fueron más adelante colegas en la Academia Nacional de Ciencias Económicas, mi padre y Chapman. La otra persona era Carlos Lucetti, que terminó sus estudios en la Universidad de Oxford, y la otra persona es José Santos Goyán, hijo, que luego cambió de carrera, siguió Filosofía y Letras y fue decano también de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Como relata Chapman, los colegas en la universidad le decían con cierta sorna los austríacos a estos 4,
era en el primer piso ahí de la calle Córdoba y Junín, donde se reunían, y descubrieron la escuela austríaca gracias al libro de Gottfried Haberler, traducido del inglés y publicado en castellano por el Fondo de Cultura Económica ese año, el 42. Ahí Haberler, entre muchas otras cosas, explica la teoría del ciclo económico de Mises. Y ahí es donde se adentró en esa filosofía, en esa idea del ciclo económico, en autores como el propio Mises, Hayek, McClure y Wicksell y tantos otros autores. Y 8 años después, como cuenta mi padre en su libro Por una Argentina Mejor, editado por la editorial sudamericana en Buenos Aires, él cuenta que en un viaje a Estados Unidos había oído hablar de la fundación de una institución, de un think tank, the Foundation for Economic Education. Fue el primer think tank en la posguerra, digamos, fundada por Leonard Read. Le pidió una entrevista a Leonard Read, lo fue a visitar. Leonard Read lo llamó por teléfono a Mises, que estaba en ese momento dictando clases en NYU, en la Universidad de New York. Mi padre lo visitó a Mises y a su vez Mises le escribió una carta de recomendación para Hayek, que estaba en Chicago. Entonces hizo ese triángulo, digamos, Read, Mises, Hayek en el 50, y les anunció a los tres que su idea era reflotar en la Argentina el ideario liberal, puesto que desde Alberdi, que había aplicado la Constitución, sus ideas en la Constitución del 53, hasta el año 30, y mucho más a partir del 40, que se quebró esa tendencia, nos volvimos populistas en la Argentina hasta el día de hoy, con distintas etiquetas. Luego de ese golpe fascista del 30 y el peronismo del 43, era un páramo el mundo intelectual en cuanto a la tradición de pensamiento liberal. Y mi padre pensó reflotar eso, les dijo a estos profesores que lo pensaba hacer, lo cual ejecutó años después, 8 años después, para ser concreto, en el año 58, porque mi padre se radicó durante 3 años en Estados Unidos con su familia, al cual me incluyo, yo iba al colegio, y en ese contexto, en el año 58, con un grupo de amigos y colaboradores, funda el Centro de Estudios sobre la Libertad. Y el Centro de Estudios sobre la Libertad cambió ese páramo, alimentó las ideas liberales desconocidas en nuestro medio, lamentablemente abandonadas, y ahí empezó a invitar. Me invitó primero a Mises, después vamos a hablar de las 6 conferencias de Mises, en el año 59, a continuación lo invitó a Hayek, después lo invitó a Read, después a Bruno Leoni, después a Sylvester Petro, a Arthur Schenfield, a tantos otros, Senholz, etc. Publicó la revista Ideas sobre la Libertad, publicó y tradujo 49 títulos de distintos libros, muchos de ellos con el apoyo de la Fundación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que mi padre era miembro del Consejo Directivo. Estableció un sistema de becas para financiar estudios de jóvenes que fueran a Estados Unidos. Organizó cursos en prácticamente todas las provincias argentinas. Y en mi persona, y hago algo autorreferencial, tuve la oportunidad de ser becado a FI para trabajar en mi primer doctorado en el año 68 y asistí a las últimas clases de Mises, el último periodo, después se retiró, en la Universidad de New York, y también en FI dictó clases Mises junto con Israel Kirzner y otros prominentes pensadores. Ahora tuve la oportunidad en esa instancia
de asistir también a un seminario en realidad 6 sesiones, una por semana, en el departamento de Murray Rothbard, un discípulo de Mises, que hizo el doctorado con Mises, y tengo la satisfacción de haber podido tener varias cátedras y publicar muchos libros y artículos y ensayos, en fin, gracias a ese alimento original, gracias a la influencia de mi padre, gracias al contacto con estos grandes profesores, y pude, desde el punto de vista, si se quiere, de la originalidad, hacer 3 cosas, ¿no? Una, fundar una institución de posgrado, que era la primera institución con maestrías privadas en la Argentina, en el año 78. Y antes que eso, en el 72, reformulé mi tesis doctoral y publiqué el libro que se llama Fundamentos de Análisis Económico, que tiene ahora 12 ediciones, que prologó prologó Hayek, y hizo un prefacio William Simon, ex secretario del Tesoro de Estados Unidos. Ahora tiene 12 ediciones, como digo, y tiene la virtud ese libro de haber sido el primer libro en el mundo hispanoparlante que introdujo en un texto la tradición de la escuela austríaca. Y el tercer punto que me satisface mucho fue años después, que fui la primera persona en publicar en el mundo hispanoparlante nuevamente la colección y reflexiones sobre los papeles antifederalistas, que, como se sabe, eran más federalistas que los federalistas. Solo se llamaron antifederalistas en ese debate, que fue muy fértil en Estados Unidos, y pude publicar esto. Ahora, las conferencias de Mises del año 59 fueron 6, como es de público conocimiento y está en la tapa del libro, y las 6 conferencias fueron: primero sobre capitalismo, segundo sobre socialismo, tercero sobre intervencionismo, cuarto sobre la inflación, quinto sobre inversiones extranjeras, y sexto y último sobre política e ideas. En la primera conferencia, en el capitalismo, Mises se centra en muchos temas, en una cuestión muy didáctica. Mises estaba muy satisfecho con las preguntas y todo, con los estudiantes en el aula magna. No estuvo tan satisfecho con las reuniones que tuvo con profesores, pero sí con alumnos en el aula magna, y había otras aulas paralelas con pantallas que seguían, o con parlantes, mejor dicho, en esa época había parlantes, no tenían pantallas, y seguían atentamente. Y los puntos que podemos decir de su conferencia primera del capitalismo es, primero, el mal uso que se hace de la palabra poder para emplearlo al mundo empresario. El mundo empresario en una sociedad abierta no tiene poder como dominio, sino que es el aparato político el que tiene poder. En realidad, el empresario en un mercado abierto está sujeto a los vaivenes de las preferencias, deseos y valorizaciones del consumidor. Para tener éxito, tiene que dar en la tecla con lo que reclama, demanda o prefiere el consumidor, y si no da en la tecla o si yerra, incurre en quebrantos. Esta forma de proceder, el cuadro de resultados, es lo que Mises explicaba en el contexto de un sistema, el sistema de mercado libre o de sociedad abierta, para usar terminología popperiana, permitía la movilidad social, a diferencia de lo que ocurría antaño, que el que nacía pobre moría pobre, el que nacía rico moría rico, estaban en la vértice de la pirámide los privilegiados, los reyes, en fin. Esto era una cuestión, en la medida, como digo, satisface los intereses del consumidor, asciende la pirámide; en la medida que yerra, baja de la pirámide. Hay movimiento, movilidad social caracteriza este sistema. Un sistema concebido
para maximizar utilidades en el contexto de la economía de escala, o sea, la producción para las masas, la producción masiva, a diferencia de lo que era nuevamente antes pocas medias, pocos carruajes, en fin, para los señores feudales. También se refiere Mises a todas las falacias tejidas en torno a la revolución industrial. Muestra cómo la revolución industrial, si bien es cierto al principio era muy duro, era mucho menos duro de lo que sucedía en la época preindustrial, donde la gente se moría de hambre, de pestes, etc. Acá se dio la oportunidad del trabajo en jornadas largas, en una cuestión dura, pero esto permitió ir progresando, permitió que los chicos puedan ir al colegio, permitió que las amas de casa puedan dedicarse a sus funciones en el hogar y no trabajar. Así empezó, en realidad todos los libros, todas las obras sobre la llamada cuestión social empiezan con la revolución industrial, porque antes no había ninguna cuestión social, era la muerte y finiquitar, digamos, la vida de la gente. La segunda conferencia sobre el socialismo se refiere a esta especie de contradicción que hay de mucha gente que dice yo soy liberal en el terreno político, pero no en el económico. En realidad, cuando se dice en el terreno político es en el terreno institucional. Esto es, se refiere al continente. ¿Y cuál es el contenido? El uso y la disposición de lo propio, lo que llamamos habitualmente los aspectos económicos. Tener una cáscara de continente y vacío el contenido no tiene sentido. El continente es para el contenido, por lo tanto son dos aspectos de la cara y la contracara del mismo proceso. La llamada libertad política o libertad institucional o libertades civiles y la libertad económica. Se refiere también en esta conferencia a la importancia de rescatar, decía Mises rescatar, porque como se sabe, la palabra liberal había sido expropiada de contrabando en Estados Unidos, y Mises y tantos otros han insistido en rescatar esa palabra fantástica que tiene una larga tradición y que ilustra básicamente el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros, como escribí una vez en mi segundo libro hace mucho tiempo. También en esa misma conferencia, Mises se opone a las prohibiciones del alcohol, a las prohibiciones del tabaco, y dice si en realidad somos consistentes y le damos más importancia al espíritu que al cuerpo, deberíamos de prohibir los libros que hacen daño al espíritu y no el alcohol, que puede eventualmente en un exceso hacer daño al cuerpo. Lo que Mises está mostrando es que la contracara de la libertad es la responsabilidad y cada uno debe usar y disponer y asumir los riesgos y la responsabilidad de sus propios actos. En esa conferencia Mises toca un aspecto que es muy medular, muy crucial en Mises mismo, que ya había desarrollado en los años 20, que es la imposibilidad del cálculo económico en el sistema socialista. Mises dice que los precios están reflejando valorizaciones en las transacciones de derechos de propiedad. Entonces, cuando se lesiona la propiedad, para no decir nada, si se decide la abolición de la propiedad, desaparecen los precios. Y si desaparecen los precios, desaparece ese tablero de guías y señales que tiene el mercado para asignar recursos, y por lo tanto no hay posibilidad de contabilidad, no hay posibilidad de evaluación de proyectos ni de cálculo económico. No se sabe qué conviene hacer y qué es lo que no conviene hacer. Y todas estas teorías que han dicho, bueno, en lugar de tener precios
¿Por qué no hacemos un sistema de inventarios? Simplemente ponemos inventarios en el momento 1, inventarios en el momento 2. Si hay más bienes en el momento 2, quiere decir que vamos bien y tenemos éxito. Si hay menos, quiere decir que tenemos que corregir. Pero eso es un error garrafal, porque la cantidad de bienes no quiere decir nada. Es mejor a lo mejor tener 4 tractores que 140 botones. ¿Cómo se pondera el tractor y cómo se pondera? Y la forma de ponderarlo es a través de los precios. Lo mismo cuando se dice, bueno, usted dice, porque muchas veces he puesto el ejemplo de que en una sociedad donde se decide abolir la propiedad, no se sabe si conviene hacer los caminos de oro o de asfalto. Entonces alguien dice, bueno, no seamos exagerados, es una cuestión de hacer una evaluación técnica. Si técnicamente es mejor con el asfalto, no se hace de oro. Pero técnicamente es una palabra vacía si no la conectamos con los precios. Como dice el mismo Mises en Acción Humana, se puede hacer agua sintética con 2 moléculas de hidrógeno y 1 de oxígeno. El asunto es cuál es el costo de eso. Entonces, la evaluación técnica está íntimamente vinculada al sistema de precios. Por eso, concluye Mises que el sistema socialista es un imposible desde el punto de vista económico. Ahora, sin necesidad de llegar al extremo de abolir la propiedad, en la medida que los megalómanos, de los cuales lamentablemente estamos rodeados en varias de estas zonas, cuando deciden intervenir, cuando deciden manipular, cuando deciden tergiversar o desdibujar, en ese sentido se producen las distorsiones y se produce el derroche y el despilfarro de capital. ¿Y cuál es el problema de despilfarrar capital y consumir capital? Es que los salarios se reducen, porque los salarios dependen exclusivamente de las tasas de capitalización, es decir, maquinarias, herramientas, equipos, instalaciones, conocimiento relevante que hace de apoyo logístico al trabajo para aumentar su rendimiento. En la medida que se contrae, se achica, se encoge la estructura de capital, se encogen los salarios en términos reales. La tercera conferencia del intervencionismo toca muchos puntos muy interesantes, pero se concentra especialmente en el tema del control de precios. El control de precios que lamentablemente venimos en una experiencia desde Hammurabi en el antiguo Egipto, hace 4.000 años, y venimos repitiendo esos fracasos y parece que los gobernantes no entienden y seguimos como si fuera una cosa buena y moderna, decir que hay que controlar el precio y como se sabe, al controlar el precio, aumenta la demanda porque el precio es artificialmente más barato, no por eso hay más oferta y por lo tanto hay escasez artificial. Los productores marginales, los que tenían poco margen operativo y estaban justo siendo eficientes a ese precio, ahora desaparecen, se contrae más la oferta y por lo tanto hay más escasez, aparece el mercado negro y todos los desajustes que conocemos, y lamentablemente en nuestro mundo con la pandemia hay burócratas que no tienen mejor idea que poner precios máximos al alcohol en gel, a los barbijos, a los medicamentos, y produce una catástrofe sanitaria de proporciones increíblemente grandes, ¿no? También Mises colateralmente en esa conferencia expande, extrapola, aplica la idea de los precios máximos al control de alquileres, con los mismos problemas que acabo de señalar, con crisis fenomenales en el mercado inmobiliario como consecuencia de haber aumentado la demanda por alquiler y contraer la oferta. Y nadie en su juicio alquila un inmueble cuando está amenazado por el poder político para manejar sus contratos. También hace alguna referencia a Keynes como el mayor apóstol de la inflación de todos los tiempos. Reconoce Keynes que donde hay contracción de capital va a haber disminución de los salarios en términos reales, pero sugiere, para tener contento a la gente, producir efectos inflacionarios para subirles nominalmente los salarios, aunque se contraen desde el punto de vista real. O sea, una estafa. La
cuarta conferencia, la cuarta conferencia de Mises es respecto de, hace referencia a la inflación. De la inflación. A la inflación, centrando la atención en la expansión monetaria debido a fenómenos exógenos. Esto quiere decir extraños al mercado. Porque si nosotros hablamos, como sugiere Hayek a partir del 76 en su libro de Denationalization of Money, que bien traducido al castellano es la privatización del dinero, dice Hayek que hemos demorado 200 años en darnos cuenta del error y el horror de unir la religión con el Estado. No nos demoremos 200 años más en mantener unidos el dinero con el Estado, porque la única razón es para, como el cuento del lobo feroz, comernos mejor, estafarnos mejor, reducir poder adquisitivo. Como se sabe, las distintas bancas centrales en el mundo tienen en sus cartas orgánicas la misión de preservar el poder adquisitivo de la moneda, pero ninguna banca central en la historia de la humanidad ha mantenido el poder adquisitivo de la unidad monetaria. Ahora, digo exógeno porque endógenamente pueden cambiar la demanda de dinero, puede cambiar las valorizaciones de la gente y por lo tanto modificarse los precios, pero eso no tiene nada que ver con la inflación monetaria. Es simplemente el resultado de lo que está ocurriendo endógenamente en el mercado. Lo mismo la cantidad de moneda. Si el día de mañana se aplicara el sistema hayekiano y la gente elige el platino, una canasta de monedas, el oro, la plata, en fin, o lo que fuere, y cambia la utilidad marginal de ese bien, aumenta su valor, el productor va a aumentar su producción y por lo tanto va a aumentar la cantidad de dinero endógenamente concebido. Nadie dijo que tiene que ser constante. El tema es que cuando es exógeno, por eso la banca central no puede no equivocarse, porque solo puede decidir cuánto expandir, cuánto contraer o dejar igual la masa monetaria. Y cualquiera de las tres cosas que decida va a estar alterando los precios relativos. Los precios van a ser distintos de los que hubieran sido si no hubiera intervenido el gobierno. Y como se dice habitualmente, si se hiciera un contrafáctico, se pretendiera que los banqueros centrales tienen la bola de cristal y van a hacer lo mismo que hubiera hecho la gente, no tiene sentido su intervención. Por una parte, y por otra parte, la única forma de saber qué es lo que hubiera hecho la gente es dejarla que actúe. Entonces, es el fetichismo de nuestra época. Si bien es cierto, Mises estaba inclinado en esa época más al patrón oro, Hayek ha dicho que por supuesto el patrón oro es mejor que tener los sistemas que tenemos, pero sigue vinculado al gobierno y hemos tenido experiencias con el patrón oro, las tentaciones que tiene el poder político de, primero, la suspensión transitoria en la convertibilidad y finalmente la anulación y todo esto que ya conocemos. De manera que hay que sacar por completo del gobierno el dinero, el monopolio del dinero y el curso forzoso, y permitir que la gente elija, según Hayek, cuáles son los activos monetarios que prefiere. La quinta conferencia es sobre inversiones extranjeras, donde Mises menciona una serie de puntos nuevamente, pero podemos mencionar dos acá. Uno, el impuesto progresivo, el daño del impuesto progresivo. Como todos ustedes saben, cuando hablamos de impuesto progresivo, queremos decir que la alícuota progresa en la medida que progresa el objeto imponible, a diferencia del impuesto proporcional, que es una tasa igual para todos. Entonces, fíjense el efecto de esto. Por ejemplo, nosotros vamos al supermercado, compramos más de una cosa, menos de una cosa, en fin, estamos estableciendo posiciones patrimoniales relativas con nuestras compras y abstenciones de comprar. Sin embargo, salimos del supermercado y el gobierno dice ahora vamos a establecer el impuesto progresivo, lo cual necesariamente altera todas las posiciones patrimoniales relativas que acabamos de establecer. Porque si el impuesto es proporcional, es cierto que las billeteras y las carteras de la gente van a estar más flacas, pero todas en proporción. Si es, por ejemplo, 10%, ese es un impuesto proporcional, o 15%, o 8%, lo que fuera, no modifica las posiciones patrimoniales relativas. Sin embargo, al ser progresivo,
al tener tasas del 8, 10, 15, 30, 40, 70, etcétera, necesariamente altera las votaciones. ¿Y cuál es el problema de alterar las votaciones? Es que los recursos son escasos y esto implica despilfarro de capital y nuevamente reducción de salarios, nuevamente pobreza, por una parte. Por otra parte, el impuesto progresivo afecta la movilidad social. Esto es, si nos imaginamos la pirámide patrimonial, a medida que la persona va ascendiendo desde la base, le sacan el 30, 40, 70, en fin, no llegan jamás en el vértice, muere en la mitad, digamos, es como un privilegio, curiosamente no se quiere hacer eso, pero es lo que se hace, privilegio para los que están en el vértice, para los que saben jugar al rugby, digamos, le dice hand-off, es decir, está eliminando a los que vienen de abajo. Sin embargo, en un sistema donde hay movilidad social, el que está en el vértice y no sirve tiene que bajar con la velocidad necesaria y el que está en la base y sirve tiene que subir con la velocidad necesaria. Por último, el impuesto progresivo es regresivo, en el sentido de que si nos fijamos, el contribuyente de jure que más le cobran impuestos, pongámosle 70% para decir algo, ese individuo va a tener, probablemente va a estar de mal humor, va a tener un disgusto con su contador, pero no va a ser muy relevante. Lo relevante es que contrae las inversiones y al contraer las inversiones se está afectando a los marginales, a los que menos tienen, que son donde recae más fuertemente el impuesto progresivo como consecuencia de ese consumo de capital. Y el otro punto que menciona Mises en esa espléndida conferencia sobre la inversión extranjera es el tema del proteccionismo, del mal llamado proteccionismo. En el caso argentino se ha bautizado con la sandez de vivir con lo nuestro. O sea, hacia un mundo de trogloditas. Porque cada vez que se establece un arancel significa mayor erogación por unidad de producto, lo cual significa que hay menos productos y menos calidad de vida para el receptor. Y los empresarios que habitualmente dicen, bueno, no seamos exagerados, hagamos gradualmente lo de los aranceles, lo que están sugiriendo es traspasar sus costos sobre las espaldas del consumidor, cuando en realidad sabemos que la mayor parte de los proyectos, para no decir todos, en los primeros periodos dan pérdidas con la conjetura de más que compensar esas pérdidas con ganancias futuras. En esos periodos que tienen pérdidas, tiene que absorberlo el empresario, no pasárselo al consumidor. Y si el empresario dice no tengo los recursos suficientes, tiene que vender el proyecto a inversores locales o extranjeros. Y si nadie se lo compra, quiere decir que es un cuento chino. ¿Qué es lo que habitualmente ocurre? ¿Qué es lo que se le vende a los gobernantes? Entonces, el tema del libre comercio lo ha tocado en esa quinta conferencia. Y la sexta y última conferencia se refiere a la importancia o la relevancia de las ideas. Ahí introduce algo que tal vez haya una mala interpretación, porque Mises, sin mencionarlo, Ortega y Gasset, dice que no está de acuerdo con el título de un libro de un español, se refiere a la rebelión de las masas, porque el tema no es nunca de las masas, sino de los intelectuales. Pero en realidad Ortega, al hablar de la rebelión de las masas, es una consecuencia precisamente del cambio de ideas patrocinado por intelectuales. De todas formas, señala Mises que el problema fundamental de esa época y de nuestra época también es un tema de educación, es un tema de estudio sobre los nexos causales en estos temas y de difusión y de explicar y de contribuir a todos los que pretendemos que se nos respete, tenemos la obligación moral de contribuir a explicar estos problemas. Por eso, los padres fundadores en Estados Unidos decían que el costo de la libertad es su eterna vigilancia. Esto es, termino con esto, y es una reflexión de Tocqueville,
no en la democracia en América, sino en el antiguo régimen de la Revolución Francesa, donde él dice que en muchos países, es el caso de la Argentina, es el caso de Estados Unidos también, donde ha habido un gran progreso moral y material, la gente da eso por sentado. Y ese es el momento fatal. Tenemos la obligación de contribuir permanentemente para mantener y reforzar estos principios. Y eso es lo interesante de la tradición de pensamiento liberal, que uno está sentado en la punta de la silla descubriendo permanentemente nuevos paradigmas. No hay un punto final acá, como he dicho varias veces en mi computadora, acá abajo tengo en letras muy grandes el dictum o el motto o el lema de la Royal Society de Londres, que es nullius in verba, esto es, no hay palabras finales, estamos en un proceso de evolución. Eso es lo interesante, todo cabe dentro del liberalismo, en nuevos descubrimientos. Uno de mis libros también se llama En ebullición, donde trato de mostrar este punto. Bueno, estas son las 6 conferencias que yo tuve el privilegio de conocerlo ahí a Mises y luego, como dije, en NYU de nuevo estar con él, y también en FI, donde él pronunció varias conferencias en este año, y como usted ha señalado, Unión Editorial me honró pidiéndome que escribiera el prólogo. El prefacio es de Margaret Mises, la mujer de Ludwig von Mises, y me pidieron que hiciera el prólogo, que lo hice con mucho gusto y mucha emoción, recordando mis primeros pasos, gracias a mi padre, de nuevo subrayo, en esta línea. Bueno, son 40 minutos que he hablado. En verdad que me agrada muchísimo haberlo escuchado, este resumen de los puntos principales. Fíjese, profesor, yo soy abogado y yo doy clase de derecho constitucional, y yo a todos mis alumnos les doy este trabajo de las 6 conferencias de Mises, porque esa relación derecho-economía que ahora ya no se estudia de esa manera, economía política y derecho estaba totalmente unida, en especial con ese derecho constitucional. Ahorita ya no es así. El derecho se dice que es autónomo, no toma en cuenta esto, y fíjese en todo este repaso que hace Mises acá, todos los aspectos importantes que hay desde el punto de vista jurídico. Quería hacerle algunos comentarios muy brevemente para que usted me dé su opinión. Cuando él habla de capitalismo, una de las cosas que pone en evidencia también es que no es solamente un tema de la libertad individual, sino también de la igualdad formal, de la igualdad ante la ley. Ahora, las leyes, lo que nosotros entendemos como derechos, usted bien lo sabe, son mandatos, son particulares, tienen un fin concreto, no son generales y abstractas, no son leyes, mucho menos son leyes evolutivas consuetudinarias. Ese aspecto de la igualdad formal, igualdad ante la ley, es esencial del capitalismo. Y no siempre como que estamos muy claros al respecto. Bueno, más que Mises, ese punto lo ha desarrollado especialmente Bruno Leoni y Hayek. Mises luego lo toca, pero lo profundiza Bruno Leoni y Hayek, mostrando que el derecho no es fruto de la ingeniería social y el diseño, sino que es fruto de fallos en competencia, apuntando al descubrimiento del derecho en sucesivas etapas, digamos, ¿no? Y respecto de lo que usted decía de la igualdad ante la ley, me parece muy importante atar ese, como dice Hayek, que es la única igualdad compatible con una sociedad libre, la igualdad ante la ley. Pero yo creo que el concepto de igualdad ante la ley hay que atarlo, anclarlo, vincularlo al concepto de justicia, porque no se trata de que seamos todos iguales ante la ley para ir a un campo de concentración. Se trata de igualdad ante la ley anclado a la justicia, y la justicia, según la definición clásica, es
dar a cada uno lo suyo, y lo suyo remite al concepto de propiedad. No hay lo suyo si no hay propiedad. Entonces, esto me parece que lamentablemente usted es profesor de Derecho, salvo honrosas excepciones, lamentablemente en nuestra región, en la mayor parte de las facultades de Derecho, no egresan abogados, abogados quiere decir defensor del derecho, sino estudiantes de leyes que pueden recitar cuál es el número de la ley, cuál es el párrafo y el inciso, pero no tienen la menor idea de cuáles son los mojones o puntos de referencia extramuros de la ley positiva. O sea, el positivismo legal o jurídico ha hecho estragos en la mayor parte de las facultades de Derecho. Y con el derecho de propiedad se ve así, porque entonces los abogados dicen que la propiedad no es un derecho absoluto, que tiene una función social. La ley, entonces, y en especial las leyes de derecho público, de derecho administrativo, pero también entra derecho del trabajo, inquilinario, tributario, todas esas leyes vienen a modificar la esencia del derecho de propiedad, porque ya con esa función social ya no estamos frente a la propiedad, ya las personas no pueden utilizar sus bienes de la manera que lo consideren más apropiado o aprovecharse de los beneficios de él. Entonces, ese concepto de la propiedad como un derecho relativo, que a veces que ni siquiera lo consideran un derecho, es justamente porque la legislación ha acabado con él. Pero sin propiedad no hay derecho. Yo creo que también es interesante para los estudiantes de abogacía comprender que todo derecho tiene como contrapartida una obligación. Si yo les cuento a quienes me están escuchando que gano 100 en el mercado, hay la contrapartida de la obligación universal de respetarme esos 100. Pero si yo digo que ganando 100 en el mercado me tienen que dar 200 y el gobierno me otorga esa posibilidad, necesaria e inexorablemente quiere decir que le van a succionar los ingresos del fruto del trabajo de otros para darme la diferencia. Y eso técnicamente se llama un pseudo derecho. Estamos rodeados, lamentablemente, de pseudo derechos. Y no solo eso, sino que la Constitución, que originalmente desde la Carta Magna de 1215 en adelante era para poner frenos y límites al poder, ahora son cartas de aspiraciones, de deseos, pero que no tienen que ver con este mandato o esta función esencial de la Constitución. Yo habitualmente cito algo que ocurrió en Ecuador en la época de Correa. La Asamblea Constituyente no prosperó esto afortunadamente, pero sugirieron incluir en la Constitución el derecho al orgasmo de la mujer, cosa que es digna de una producción de Woody Allen. En la Constitución brasileña, no en la que está vigente ahora, sino 3 anteriores, uno de los artículos decía cuál debía ser la tasa de interés en términos generales. Eso es no entender no solo qué es la tasa de interés, sino qué es una constitución. Entonces, el derecho al orgasmo, el derecho a una vivienda digna, el derecho a una motocicleta con 2 caños de escape, el derecho a vitaminas, hidratos de carbono, el derecho, son todos pseudo derechos, porque desde luego yo tengo el derecho en el sentido de la facultad de usar y disponer de lo propio, pero no tengo el derecho sobre el bolsillo ajeno, porque eso lo convierte en un pseudo derecho. Y la multiplicación de pseudo derechos multiplica la pobreza. Y curiosamente, la gente bien intencionada que aplica estas políticas lo quiere hacer para mejorar la situación de los más vulnerables y los arruina y los hunde, porque los marcos institucionales
que establecen el respeto recíproco son esenciales para la prosperidad. Y en ese sentido quiero agregar, tal vez por último, no sé cuánto tiempo tenemos, pero en fin, que se ha manipulado muy equivocadamente el concepto de pobreza. Y se dice, por ejemplo, la pobreza es un caldo de cultivo para la delincuencia. A mí me parece esa afirmación una aberración, porque todos provenimos de las cuevas y de la miseria, lo cual no quiere decir que nuestros ancestros, personalmente me estoy refiriendo, hayan sido delincuentes. Primero. Segundo, se dice que, con razón, que hay que terminar con los planes sociales porque crean dependencia con los burócratas y no hay nada mejor para la dignidad de la persona que el trabajo, que los planes sociales, entendido por planes sociales, lo que el gobierno manotea de los recursos de otros para dárselos a terceros. Eso es algo típico de los pobres. Eso no es cierto. Muchos son los ricos que reciben planes sociales solo que con otro nombre, que son salvatajes de sus deudas, exenciones fiscales, protecciones aduaneras, etc. Sí, Y lo mismo a tal veces se cual. dice que la característica, que la pobreza está atada al populismo. Eso tampoco es cierto. Es cierto que el populismo produce pobreza, pero la pobreza, hay países que ahora son ricos y antes eran pobres y no aplicaron políticas populistas porque por eso son ricos, si no siguen siendo pobres, como hay muchos. Por eso a veces se dice, bueno, pero también tenemos que tener en cuenta que es un problema, una cuestión de suerte, porque hay países que tienen muchos recursos naturales. África es uno de los continentes que más recursos naturales tiene. Y sin embargo, salvo Sudáfrica, están con moscas en la frente, con abdómenes hinchados de hambre, etc. Mientras que Japón es un cascote, que el 20% es habitable y es rico. Por eso tenemos que comprender que el tema no es de recursos naturales, que el tema no es de etnias, que el tema no es de climas, sino de neuronas, de las cejas para arriba, de ideas, de principios y de valores. Así de simple. Ya estamos terminando y yo quiero hacerle dos preguntas al final muy breves, pero quería reparar en un tema. Lo que se entiende como derecho constitucional hoy, por lo menos en Latinoamérica y en muchos países, es lo que llaman ese neoconstitucionalismo, que también lo llaman derecho constitucional de los derechos. Es un derecho constitucional que en la Constitución tiene una cantidad de estos pseudo derechos sociales. Y ese origen y esa idea original de la Constitución, nadie la defiende. Una Constitución que lo que haga sea limitar el poder y permitir que las personas más bien puedan cooperar, organizarse sobre la base de su derecho y, bueno, disfrutar el éxito de su esfuerzo. Así ya no son las constituciones. Las constituciones son unos mandatos a los gobiernos para que cada vez hagan más cosas y para que tengan muchísimo más poder. Con la confusión en el derecho es enorme y en el derecho constitucional viene de allí, de que no se han dado cuenta muchos de que hay dos derechos constitucionales. El tradicional original, que tenía por fin era ese, limitar el poder, y este nuevo derecho constitucional, que es un derecho socialista, que es un derecho que lo que hace es empoderar a los gobiernos a costa de las personas. Fíjese que a raíz de lo que está diciendo, me recuerda, y usted estoy seguro que lo sabe también, la elaboración que hace Hayek de la palabra social. Él sostiene que el adjetivo social unido a cualquier sustantivo lo convierte en su antónimo. Por ejemplo, constitucionalismo social, Sí, derechos sociales. justicia social. Entonces, cuando se habla de justicia social, por ejemplo, puede tener dos acepciones. O ser una grosera redundancia, porque la justicia no puede ser vegetal o mineral, o lo que habitualmente es, que significa
sacarles a uno lo que les pertenece para darles a otros lo que no les pertenece. O sea, la antítesis de la justicia. Lo mismo cuando estábamos hablando recién del constitucionalismo social. Esto quiere decir que se va a tener una así llamada constitución que da rienda suelta al poder, al leviatán, para aplastar los derechos de las personas. Eso no tiene nada que ver con el constitucionalismo. Y en ese sentido, y tal vez puedo terminar con esto, un eminente constitucionalista argentino, Juan González Calderón, se ha referido a estos temas que estamos hablando, del sentido de la Constitución, y también lo vincula con el concepto de la corrupción y degradación de la idea de la democracia. En lugar de entenderla como que tiene una parte sustancial y medular, que es la protección de los derechos de la gente, y una parte mecánica, secundaria y accesoria, que es la mayoría o las primeras minorías. Sin embargo, hemos tergiversado esto y ponemos en primer plano lo de las mayorías o primeras minorías, con lo cual llegaríamos a la conclusión que este hombre que habla con los pajaritos en Venezuela, régimen democrático, o que el régimen nazi era democrático. Y eso es tergiversar por completo. Y dice Juan González Calderón que los demócratas de los números ni siquiera de números entienden, porque parten de dos ecuaciones falsas. 50% más 1% igual al 100%. 50% menos 1% igual al 0%. Las dos ecuaciones son erradas. Y eso vive y flota en el concepto de la democracia. Por eso que la tarea de profesores de derecho, como en su caso, me parece que hay que redoblar los esfuerzos para buscar nuevos límites al poder, porque dentro de poco, si nos descuidamos, el globo terráqueo se va a convertir en un gulag en nombre de la democracia, entendida la democracia a la Chávez. Entonces, me parece que antes que eso llegue, en lugar de estar siempre pendiente de cuáles son los resultados electorales, tenemos que concentrarnos en abrir debates sobre límites al poder. Profesor, ya terminamos. Le quería hacer una pregunta. ¿Qué tiene la mesita de noche? ¿Qué se está leyendo usted hoy? Por curiosidad, díganos. ¿Qué se lee el profesor Alberto Benegalín hoy? Bueno, en este momento estoy haciendo un resumen sobre los padres fundadores. Yo escribí un libro que se llama Estados Unidos contra Estados Unidos, donde desarrollo la declinación en Estados Unidos desde los valiosos principios de los padres fundadores hasta lo que empezó a ocurrir en la era post-Reagan, digamos, hasta la fecha, que es un declive muy grande. Entonces ahora me han pedido que haga dos ensayos, estoy trabajando. Uno referido a de dónde viene en Estados Unidos la tradición esta liberal, y señalo cuáles son los profesores, cuáles son las tradiciones, dónde egresaron, y el otro ensayo es sobre el pensamiento no lineal y la teoría del caos, la escuela austríaca puesta en el mundo de los negocios. Es un ensayo que estoy trabajando, que en realidad algunos han denominado market-based management, o sea, intrapolar al mundo empresario precios internos, en otros términos, para resumirlo, es en lugar de tener en las empresas un esquema jerárquico y organigrama vertical, horizontarlo y aprovechar conocimiento disperso y fraccionado, como diría Hayek. Esto se ilustra de muchas maneras. Edward de Bono, por ejemplo, en Lateral Thinking, pensamiento lateral, creo que es de él el ejemplo, no me acuerdo si es de él, pero en fin, él decía que había un edificio en torre recién inaugurado y los arquitectos discutían acaloradamente cómo podían hacer, porque las entradas y las bocas de los ascensores eran insuficientes y se producían cuellos de botella y no había posibilidad de hacer nuevos ascensores y era casi al borde de derrumbar el edificio,
y que era un problema enorme, hasta que apareció el que limpiaba pisos en el edificio, que observó que, dada la experiencia que él tenía en otros lugares, si se ponían grandes espejos en todos los pisos, la gente se detenía a mirarse y a arreglarse y aliviaba los cuellos de botella. Eso es solo para mostrar cómo está fraccionado el conocimiento y cómo tenemos que aprovechar el conocimiento, porque como decía Einstein, todos somos ignorantes, solo que en temas distintos. Así es. Mire, yo le digo algo. Usted empezó diciendo que estaba muy orgulloso de su papá, y con toda la razón. Y yo le digo que todos, que su papá estaría muy orgulloso de usted. Usted justamente ha hecho un trabajo enorme por la libertad, por las ideas. Usted es el intelectual que tenemos que utilizar de referencia. Así que déjeme felicitarle, animarle a que siga y darle las gracias por habernos, bueno, dado estas clases, estas reflexiones. En verdad que lo disfruté muchísimo. Bueno, le agradezco mucho ese comentario tan generoso y nuevamente muchas gracias por la invitación. Ha sido un gran gusto conversar con usted y hacer este resumen del libro del gran Ludwig. Así es. Amigos, ya saben, Viernes de Disrupción, síganos en las redes. Un Estado de Derecho es uedlibertad.org. Nos vemos en la próxima. Gracias, profesor. Un abrazo.